Cuando tenía 11 años, estudié en un colegio en jornada de la tarde, es decir, salía a eso de las 6 de la tarde del colegio y debía caminar 20 minutos para llegar a mi casa. Pero el recorrido no lo hacía sola, claro, lo hacía con mi hermano mayor, quien un día decidió irse sin mí, así, sin más. Que él jura que me esperó, pero yo no le creo mucho. El hecho fue que tuve que irme a casa de una amiga, ahí llamar a mi papá, decirle, por favor, ven por mí, y él, que estaba como en un barrio comercial cercano, me recogió en taxi. Y allí, en el taxi, me regaló este librito que está muy acabado porque fue hace tiempo, que es Colombia, mi abuelo y yo, que si fuiste un niño lector en Colombia, seguramente has oído hablar de él. La cosa fue que lo leí, me gustó, pero ahí quedó. Lo impresionante fue que un tiempo después mi prima llegó con otro libro a la casa que le habían pedido en el colegio. Se llama Crecimos en la guerra, es de crónicas sobre niños que han tenido que vivir la guerra en Colombia de primera mano y me dijo, léaselo usted. Pero para mi sorpresa fue escrito por la misma mujer que escribió ese libro infantil que había leído antes, Pilar Lozano, escritora y periodista que le demostró a la yo de hace algunos años que su profesión y su pasión podían combinarse. Muy buenas, yo soy Carol, su ratona de confianza, y hoy les traigo un tema que me encanta y es periodismo, libros y qué pasa cuando estos dos se mezclan. Porque sí, esto pasa y muy seguido. Hay gente que no solo escribe historias, sino que escribe la realidad como si fuera una historia, y a esto se le llama periodismo literario, que es básicamente contar hechos reales pero usando elementos de la literatura. Es decir, dejamos de lado la primera clase de periodismo donde hablamos de las 5 W, qué, quién, cuándo, dónde y por qué, y empezamos a enfocarnos en el cómo se sintió, cómo se vivió. O sea, pasamos de una noticia fría a una historia que te mete dentro de lo que ocurrió. Pero para que me entiendan mejor, cambiemos de universo y dejen que la Carol profesora les explique. En el periodismo existen grandes grupos que abarcan diferentes formas de hacer periodismo. Uno de ellos es el género informativo, cuyo objetivo es, informar, y aquí se encuentran las noticias. También existe el género de opinión, cuyo objetivo es opinar, muy bien, y aquí se encuentran las columnas de opinión. Pero existe también el género interpretativo o híbrido, y es acá donde entran esos hechos reales que pueden combinarse con el punto de vista del periodista y pueden incluso contener elementos narrativos. Ejemplo, el reportaje y sí, la crónica, y es aquí donde entra otra vez Pilar Lozano. Ya con esto claro, podemos decir que el periodismo literario no es un género, sino una forma de hacer periodismo dentro de un género. Y por eso Crecimos en la guerra es tan importante para entenderlo. Porque, a ver, esta mujer con su ojo periodista se tomó la tarea de ir a acercarse a los niños, entrevistarlos, hablar con ellos, recopilar información, usar la crónica, que es un género interpretativo, y escribir una historia bajo un recurso de periodismo literario. Otro ejemplo de esto sería, claro, Gabriel García Márquez, conocido mundialmente por ser un escritor, pero no podemos olvidar que también era periodista y que él utilizó el periodismo para escribir libros. Algunos como Relato de un náufrago, donde seguimos la historia real de un marinero que sobrevivió 10 días a la deriva en el mar Caribe, o Noticia de un secuestro, donde seguimos el secuestro de figuras importantes de Colombia en los 90 a manos de Pablo Escobar. Y eso por utilizar ejemplos colombianos, porque periodistas y escritores en el mundo hay muchos. Ahora, también existe otra cosa que es la literatura con elementos periodísticos. Aquí sí estamos hablando de libros que pueden ser ficción, pero que usan cosas del periodismo. Investigación, contexto real, problemas sociales, personajes inspirados en personas reales, etc. Es decir, no todo pasó tal cual, pero se siente real porque está construido desde una mirada muy cercana a la realidad. Ejemplos. En 1984, de George Orwell, una novela distópica que transcurre en un futuro muy desalentador, tenemos un gobierno totalitario que insiste en mantener en vigilancia a sus ciudadanos e insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. Y a ver, que aunque está fundamentada en la ficción, George Orwell, que como dato extra también era periodista, se basó en hechos reales, regímenes totalitarios y vigilancia estatal, prácticas establecidas en su época por gobiernos como los de Franco y Stalin. Pero vámonos al futuro y no hablemos solamente de periodistas escribiendo libros. Margaret Atwood escribió El cuento de la criada, que también es una novela distópica que ocurre en un mundo no muy alejado de la realidad femenina. En este libro, un régimen teocrático esclaviza a las pocas mujeres fértiles que quedan, que son consideradas como criadas, y las envía a los comandantes para obligarlas a hacerlas quedar en embarazo.
Y aquí volvemos a que aunque es ficción, son cosas que han pasado a lo largo de la historia, regímenes autoritarios y la búsqueda constante de ejercer control sobre el cuerpo femenino. Ahora, ¿qué características del periodismo encontramos en ambos ejemplos? En el cuento de la criada, la autora se encargó de observar la realidad, analizar patrones y llevarlos a un extremo, mientras que en 1984 encontramos un análisis crítico de la realidad. Y aquí es donde viene algo que para mí es clave. Y es que para escribir esto no tienes necesariamente que ser periodista. A ver, si bien Pilar Lozano dijo una vez, soy escritora porque antes fui periodista, esto no tiene que pasar todo el tiempo. Podemos decir que sí, claramente ayuda a tener formación, saber preguntar, saber investigar, saber construir una historia desde la realidad, pero el periodismo literario no depende de un título, sino de una forma de trabajar. Depende de la intención de contar algo que pasó, de acercarte a las personas, de escuchar, de contrastar, de entender un contexto y luego escribirlo de una forma que alguien más pueda sentirlo. Por eso hay escritores que sin ser periodistas terminan escribiendo desde una mirada muy cercana al periodismo. Y hay periodistas que a la hora de escribir se vuelven casi narradores. Y creo que es ahí cuando todo se mezcla, porque no importa si es una novela, una crónica o un reportaje, hay un patrón que empieza a repetirse y que hace que los libros se sientan distintos y es la forma de ver el mundo, porque dejaron de contarte una historia para contarte la vida real hecha libro. Y una vez eres consciente de esto, te das cuenta de que muchos de los libros que has leído a lo largo de tu vida tienen una mirada periodística, ya sean los personajes, en el contexto, en la trama, yo qué sé, pero ahí está. Y esto significa que los escritores se dieron cuenta de que el periodismo no sirve solamente para informar, sino que también puede ser utilizado para contar historias, para darle profundidad, contexto e intención a los libros. Y yo creo que eso mismo fue lo que me llevó a querer tanto mi carrera y amar más los libros, porque no están tan separados como yo creía, sino que ambos están tratando de hacer lo mismo, explicarme el mundo. De este tema hay miles de libros que pueden servir como ejemplo y también hay otro tipo de escritura que puede relacionarse, pero si les hablo de eso nos quedamos todo el día aquí, así que déjenme en los comentarios si quieren que les hable de algún libro en específico o de otro tema en particular. Eso fue todo por hoy, gracias por verme, hasta aquí su ratona, besos y chao con adiós.